La política cultural de las emociones es un texto escrito por la escritora y profesora británica Sarah Ahern. Su fecha de publicación original fue en el año 2004. Sin embargo, en el año 2014 se hizo una traducción al español y, según los críticos influyentes, teóricos y todo este campo de teóricos críticos, se ha convertido en uno de los libros más influyentes de lo que se conoce como el giro emocional en el campo de las humanidades y ciencias sociales. Incluso también se dice que es un texto importante en Latinoamérica en esto que se está haciendo de los estudios emocionales. Vamos a tratar de desmenuzar el texto en sus planteamientos centrales, en sus conceptos principales y a tratar de preguntarnos a qué se refiere Sarah Ahern, con la política cultural de las emociones. ¿Hay una relación entre política, cultura y emociones? ¿A qué se refiere ella cuando habla de las emociones? Sarah inicia su planteamiento teórico con un fragmento de un texto que se puede considerar político, puesto porque se habla de una situación que se está viendo en Reino Unido, Inglaterra, los británicos, en el que el cartel del Frente Nacional Británico hace un quejido o hace una manifestación de un ingreso de inmigrantes legales, pero un ingreso mortal, hortandal de mucha gente y falsos solicitantes de asilo que estaban invadiendo Inglaterra, y ellos daban esa causa textualmente dicen, a una Inglaterra de mano blanda. La autora inicia con este fragmento porque se pregunta qué hace o cómo funciona para que se llegue a considerar a una nación de mano blanda, o sea, tener una nación de mano blanda, y que ese tener se pregunta si es traducido a un ser identificador de una nación. Ahern hace un recorrido por la historia intelectual de cómo se han concebido las emociones. Hay dos teorías principales. La primera indica que las emociones son inferiores al pensamiento racional y cognoscitivo, es decir, son relacionadas a algo subjetivo y subordinado al razonamiento o al pensamiento crítico. La segunda teoría es la que imparte Aristóteles y muchos pensadores afines a este, en el que afirman que las emociones tienen presente un juicio o una valoración, es decir, no suceden simplemente como en la primera teoría, de que las emociones son de una sensación, de un cambio corporal. Acá no es simplemente una sensación, acá se tiene en cuenta que hay un juicio, una valoración, una lectura que se hace cuando se producen estas emociones. Un ejemplo para comprender estas dos teorías de forma más desmenuzada es que cuando hablamos de las emociones como una sensación de cambio corporal, podemos colocar el ejemplo de cuando nosotros sentimos temor, el corazón se acelera y nuestras manos sudan. Es decir, sentimos temor porque nuestro corazón late demasiado rápido y nuestras manos sudan. Sin embargo, cuando hablamos de las emociones como en la que si hay un proceso cognitivo, si hay una lectura, si hay un proceso de pensamiento, una atribución o una evaluación, podemos decir que una persona, un grupo social, siente temor al evaluar o considerar al otro o a una situación como peligrosa o lo percibe como una amenaza
basada en su experiencia personal o social. Aham da un ejemplo para entender mejor su teoría. Y es que si una niña ve a un oso, se asusta y huye. Con respecto a la primera teoría, diríamos que el miedo fue automático. Se puede presentar por sensaciones corporales como aumento del pulso, la sudoración y la huida. Los modelos que explican, es decir, los modelos funcionalistas de la emoción que explican por qué se produce esa emoción, dirían que hubo una reacción instintiva que ha promovido una huida por el hecho de que considera al oso temible. Y es en ese punto que Aham se pregunta por qué la niña considera al oso temible. Puede ser que sea la primera vez que vea un oso, pero Aham responde, ella misma la pregunta, diciendo que la imagen del oso está moldeada por contextos culturales, por experiencias pasadas, sí, se tiene una imagen del oso como un animal temible. O sea, ella sabe, o si en seguridad la niña sabe en su mente que el oso es temible. Se hizo una lectura que puede estar dependiendo de contextos culturales, de experiencias pasadas, una imagen moldeada por impresiones y recuerdos. Es decir, ella afirma que cuando la niña se topa con el oso, puede que ella haya tenido una impresión o una sensación del riesgo que puede tener ese contacto con el oso. Es decir, esa emoción del miedo no está en el oso, ni está en el sujeto. Es decir, el oso no es temible por sí mismo, ni ella percibe ese miedo porque el oso sea temible, sino que el contacto que se produce con el oso es la que permite dar cuenta de que hay un temor, hay un miedo. A eso se refiere cuando dice que las emociones no están, por ejemplo, ni en el oso, que es el objeto que produce la emoción, ni en el sujeto al que se da la emoción, sino que circula, sino que se encuentra en la interacción entre el sujeto y el objeto. Es decir, entre la interacción que hay entre ellos dos, las emociones se mueven entre ellos. Ahora bien, cuando ella habla de las emociones y su pegajosidad, ella está haciendo una distinción entre cuando nosotros hegemónicamente pensamos que las emociones están de forma individual, las emociones están de una forma interior en el sujeto, y que eso se puede contagiar. Es decir, si yo estoy en una habitación donde alguien se murió y estoy muy triste, digamos que las personas que están alrededor, que eso también tiene en cuenta un principio de proximidad, o sea, las personas que se consideran cercanas a mí, se les contagia esa emoción. Es decir, la emoción salta de aquí a allá como una propiedad de si yo estoy triste, porque tú también estás triste. Aham dice que eso para ella se hace una distancia, porque para ella las emociones funcionan como pegajosidad. Es decir, el objeto que produce la emoción se le pueden pegar esas emociones. Ella habla de una saturación de emociones que están en el objeto, y que a medida que ese objeto circula en un espacio social, en un entorno social, pueden pegárseles esas emociones. Y cuando nosotros entramos en contacto con ese objeto de sentimiento o ese objeto de emoción, es que se produce la reacción o se produce la lectura tanto de la sensación como del juicio que nosotros hacemos de ese objeto que produce esa emoción. Un ejemplo para comprender esto en palabras sencillas es el objeto del que habla ese objeto pegajoso, objeto de sentimiento, de emoción, puede ser
una idea, puede ser una bandera, puede ser una imagen, puede ser una palabra, puede ser un texto que circula entre el sujeto y el objeto, o sea, circula en un medio, circula en el entorno social, y al que según Ahem se le pueden ser pegajosos, se le pueden pegar ciertas emociones, puede estar saturado de emociones que cuando nosotros entramos en contacto con ese objeto puede moldear nuestras experiencias, puede moldear nuestras percepciones, puede moldear al cuerpo individual, al mismo tiempo que puede moldear a un cuerpo colectivo, es decir, a una sociedad. Específicamente, Ahem dice que los objetos se pueden volver pegajosos porque se cargan de emociones debido a experiencias y significados que la gente les asocia. Estos objetos saturados de emociones se convierten en puntos de tensión tanto personal como social. Ella basa esta teoría, este planteamiento central, en el psicoanálisis y en el marxismo. El psicoanálisis desde Freud, ella explica que muchas veces las personas no son conscientes de las emociones que tienen o cómo se sienten, porque ayudándose del psicoanálisis dice que parte de las emociones, de los sentimientos que se tienen están en el inconsciente. Por eso es que dice que algunos objetos se vuelven pegajosos, porque cuando entramos en contacto con ellos a veces ni siquiera entendemos esas emociones que estamos reaccionando, porque no las entendemos, porque están escondidas en el inconsciente, y cuando bloqueamos esas emociones, es decir, que se vuelven pegajosas, están pegadas en el objeto, a veces se nos hace incomprensible en esa interacción que se tiene con el objeto. Desde el marxismo, Ahem argumenta que las emociones se acumulan con el tiempo, como si fueran una forma de valor emocional. Sin embargo, a diferencia de Marx, que dice que en el proceso de producción de un producto las emociones se borran, para que entiendan mejor, cuando el obrero produce un producto o algo, se borra todas las emociones, todo el esfuerzo que tuvo según Marx. Sin embargo, para Ahem, ella enfoca en cómo esas emociones se producen. Dice, lo que se borra no son las emociones en sí, sino los procesos que llevan a que esas emociones existan o se acumulen en los objetos. Las emociones no surgen de la nada, sino que tienen una historia de producción similar a como un producto tiene un proceso de manufactura. Es decir, nuevamente Ahem deja claro que ella no se va a preguntar qué es una emoción, sino cómo se producen las emociones, cómo hace que las emociones moldeen al sujeto y al objeto que se mueve, o sea, cómo las emociones están moviéndose en esa circulación entre sujeto y objeto, y cómo hacen para moldear tanto al sujeto como al objeto, tanto a los cuerpos individuales como a los cuerpos colectivos. Y es allí donde ella ingresa a la sección principal, y que es digamos que con lo que más asociamos nosotros en esta materia de crítica literaria, y ella habla de una emocionalidad de los textos. Ella dice que haciendo un análisis minucioso del texto a través de metáforas o metonimia, se puede enunciar una emoción. Eso sí, deja muy en claro que las emociones no están fijas en el texto. Es decir, un texto no puede producirnos emocionalidad por sí solo, sino que a través de la enunciación, cuando nosotros estamos en contacto con el texto, es decir, entre las palabras y el lector, en esa circulación, que el objeto, es decir, el texto, puede también convertirse en un objeto de sentimiento, en un objeto de emoción, es decir, que se le pegan ciertas emociones, y a través de esa enunciación nosotros reaccionamos, o se nos moldea al individuo, o por ejemplo, como ella habla de un texto público, se moldea a un colectivo. Es decir, ¿será que Ahem, con esta política cultural de las emociones,
cuando habla de la emocionalidad del texto, estaría proponiendo una nueva metodología de lectura. Cuando ella rastrea cómo circulan, cómo se mueven y cómo se pegan ese nombramiento de sentimientos en los textos, esos objetos de sentimiento, cómo produce un efecto en el lector, cómo moldea a un cuerpo individual o, como ella habla de un texto nuevamente público, cómo moldea a un colectivo, un objeto colectivo, a un cuerpo colectivo, se pregunta uno, dice en su texto, cómo se mueven, se pegan y se deslizan las emociones. Si nosotros también nos movemos, y se pregunta si nosotros nos movemos, pegamos y deslizamos con ella. Ahora bien, ¿será esta una nueva forma de lectura? Déjenme saberlo en sus comentarios.